Lo femenino en el patriarcado no sería lo que las mujeres son, sino lo que los hombres han construido para ellas. Bienvenidos, está comenzando Sapiens, activismo contra el machismo. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Edición 18 de Sapiens, activismo contra el machismo. Cuando hablamos de masculinidad hegemónica y cuando hablamos de deconstrucción de la masculinidad hegemónica, ¿de qué estamos hablando específicamente? ¿Se puede deconstruir algo que en sí está mal construido? ¿Habrá algún nivel apto de violencia? ¿Habrá algún nivel apto de machismo? ¿Por qué entendemos la deconstrucción de las masculinidades como a lo mejor esa aspiración de que los hombres reflexionemos desde nuestros actos? Si son esos mismos actos los que a lo mejor nos están encapsulando y nos hacen repetir y repetir la misma dinámica desde nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud y en nuestra vida adulta. Vamos a intentar resolver esto hoy en Sapiens, activismo contra el machismo, animación de contexto y comenzamos. Bienvenidos. La deconstrucción es un concepto filosófico, surgido para visibilizar lo que los discursos hegemónicos dejaron históricamente en las sombras. Cuando hablamos de género y específicamente de masculinidades, hablar de deconstrucción significa cuestionar, criticar y sobre todo accionar sobre los atributos que hemos aprendido a lo largo de la vida. O como define Judith Butler, deconstruir no es solo derribar, sino también construir, desplazando los conceptos hegemónicos. Por definición, la deconstrucción no destruye, enseña, brinda información, no sentencia, al contrario, permite entender. En esencia, no es moral, no define qué está bien y qué no, solo revela las formas por las que se crean conceptos, ideas y prácticas respecto a las masculinidades. Lo más desafiante para nosotros los varones no es tanto aceptar que las mujeres pueden ser consideradas nuestras iguales, sino que nosotros mismos podamos considerarnos iguales a las mujeres. Eso implica ser lo suficientemente valientes como para afrontar nuestra vulnerabilidad, nuestras emociones negadas, la fragilidad de nuestra identidad y el vacío que sentimos cuando vemos que ya no es legítimo el poder por el mero hecho de ser machos. Por otro lado, no podemos afirmar que existen hombres deconstruidos, ya que no se deconstruye un cuerpo. Lo que se deconstruye son los conceptos que se inscriben sobre él. La deconstrucción consiste en una acción y tarea asumida como presente, continua e infinita. Este es un elemento esencial para entender este criterio. La revolución pasa por darle la vuelta a todo un modelo de organización de nuestra sociedad que está hecha a imagen y semejanza de la comodidad masculina. Eso empieza por cómo articulamos la gestión de lo privado y lo personal, de la familia y de los cuidados. Sin duda es un proceso largo y complejo, porque todos llevamos un machista en nuestro interior, ya que hemos sido educados y socializados en un contexto patriarcal. Además, de ahí la importancia para empezar a cuestionarnos y adquirir lo que se podría llamar una conciencia de género. Esto nos podría liberar de esa jaula de la virilidad y de todos estos mandatos que parecerían que describen al ser hombre. Y tal vez podríamos empezar a hablar de una igualdad real. Buenas noches. A ver, vamos a hablar de este tema. Es complejo, es además doblemente complejo cuando tratamos de hacer el análisis desde las visiones de hombres hablando de esto, tratando de reflexionar en relación a estos temas. Ojalá no sea una maratón de darnos la razón durante una hora y que ustedes en sus casas puedan de verdad aprovechar algunos temas que vayan saliendo en esta suerte
de debate que estamos tratando de plantear. Quiero saludar a Marcelo Ponce, representante de la Red de Prevención y Atención de la Violencia en la Ciudad del Alto. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Yo los veía desde casa y un placer estar aquí compartiendo juntamente a todos los televidentes y pues a lo que venimos a reflexionar y hablar de lo que es la masculinidad y el tema de la interpelación al machismo. Sí. Parecería un tema nuevo, pero a quien voy a presentar a continuación es un hombre que está realmente cuajado en el tema, está trabajando en esto hace mucho tiempo, nos ha brindado un curso de capacitación acá en RTP hace algún tiempo. Está con nosotros Jimmy Tellería, director de SISTAC. Jimmy, querido. Ángel, gracias por esta invitación, gracias por invitarme a este círculo de fraternidad, además alrededor de la fogata, que es un elemento simbólico de cómo los hombres se reunían para hablar. Exactamente. Y aquí para cambiar. Ojalá. Esperemos que se pueda. Marcelo, cuando tenemos que conceptualizar la palabra deconstrucción, ¿cómo la deberíamos entender? Bueno, habría que bajar, ¿no es cierto?, el tema de la condición para no ser muy subjetivos, hablar un poco del tema del cambio, de interpelación que tenemos que hacer. El cómo interpelamos nuestros saberes, cómo hemos aprendido a ser hombres, cómo nos hemos construido como hombres, bajo un modelo hegemónico del machista. Entonces tenemos que interpelarnos, tenemos que cuestionarnos lo que pensamos, lo que sentimos muchas veces, cómo hemos vivido durante mucho tiempo. Y de construir es empezar a cuestionarte todas estas vivencias, ¿no es cierto? Y empezar a cambiar, empezar a buscar, porque lastimosamente no hay un modelo, no hay un modelo que digamos vamos a cambiar para llegar a esto. Entonces hay que buscar, y ahí en el camino es ir cuestionando, ir interpelando. ¿Qué nos está faltando, Jimmy, para hacer este proceso del que nos habla Marcelo? Bueno, de hecho yo creo que el tema central es que estamos en un tiempo en que hay que preguntar. Ya. Y hacer la pregunta que los niños nos hacían, si te acuerdas, ¿por qué? ¿Por qué? El porqué de las cosas. Ajá. Es decir, interpelar es cuestionar lo dado. ¿Qué quiere decir esto? Nada es absoluto, nada es total. No existe una verdad única. Lo que existen son realidades múltiples, diferentes, y el cuestionamiento de estas realidades nos tiene que llevar a explicarnos por qué lo hacemos y si esto nos beneficia o podemos cambiarlo. ¿Pero no hay hegemonías que nos enmarcan en una serie de comportamientos? Lamentablemente ese es el problema. El problema es que vivimos en un mundo en que se ha construido verdades absolutas y son esas justo hegemonías. Es decir, los hombres tienen que ser de una manera, las mujeres tienen que ser de una manera, los hombres tienen que actuar de una manera diferente al que actúan las mujeres. Todas nuestras relaciones están marcadas por un conjunto de reglas que no las hemos decidido nosotros, sino que nos han impuesto social y culturalmente. Ya. Hemos aprendido. El problema radica en que nunca hemos preguntado por qué. Y cuando lo quisimos hacer, la sociedad se encargaba de castigarnos. Nos decía, calladitos se ven más bonitos. Y esto usando esta frase que a las mujeres se les ha dicho, y que tiene que ver justamente porque no nos gusta que nos quiten el piso, es decir, la seguridad. Es mejor pensar que así son las cosas y no van a cambiar. Y cuando hablamos de construir, que es el tema que nos convoca hoy, básicamente estamos hablando de cuestionar lo dado. No hay nada que sea absoluto, todo es cuestionable. Y lo importante de esto es reconocer que cada uno de nosotros puede ser especial, diferente, plural. Y para lograr eso necesitamos construir espacios de diálogo, que es un poco lo que simboliza esto. Sí. Tu escenario lo que nos plantea es justo eso. Nos sentaremos a hablar, nos sentaremos a discutir y hablar ¿de qué? De la masculinidad. Claro. Ser hombre no es un absoluto. Ser hombre es un modelo que alguien construyó, alguienes, en algún momento histórico, y que hoy en día ya no nos está funcionando. Si te das cuenta, cada vez estamos con mayores crisis como hombres por no cumplir con un supuesto modelo, y esto nos lleva justamente a preguntarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo podemos cambiar? Y creo que uno de los temas centrales en este momento es justo toda la eclosión que estamos viviendo en cuanto a violencia, a cuestionamiento del machismo. Si te has puesto a pensar, inclusive el propio tema de masculinidades hace 5 o 10 años atrás no se hablaba. Sí. Y esto tiene que ver porque, por alguna suerte, la moda también llega para hablar de estos temas, ¿no? Hablar de hombres es un tema que se vuelve moda, y ahí también tenemos que tener mucho cuidado, es decir, pensar que no sea solo un momento, sino que sea permanentemente el cuestionamiento a nosotros, qué es ser hombre y qué cosas nos beneficia de ese modelo y qué podemos cambiar.